La actriz, directora y productora Diane Keaton ha fallecido a los 79 años. Aún se desconocen las circunstancias que rodean su muerte. El mundo quedó conmocionado cuando se conoció la noticia del repentino fallecimiento de Diane Keaton. Pero lo que nadie esperaba era el video que se difundió a continuación, en el que se revelaban sus últimos momentos dentro de la habitación del hospital. El video mostraba a Diane levantándose de la cama segundos antes de que todo se oscureciera. Pero nada podía ser más aterrador que lo que sucedió a continuación. Analicémoslo, la impactante noticia y sus últimos días. El mundo del entretenimiento se vio sacudido hasta sus cimientos cuando se supo la noticia de que la legendaria actriz Diane Keaton había fallecido a los 79 años. La icónica ganadora del Oscar, querida por sus papeles en clásicos como Annie Hall, El Padrino y Algo pasa con Mary, nos dejó el 11 de octubre de 2025, en lo que solo puede describirse como un giro repentino y desgarrador de los acontecimientos que ha dejado a Hollywood y a los fans de todo el mundo sumidos en una inmensa sensación de pérdida. Hoy nos llegan tristes noticias desde Hollywood. La actriz, directora y productora Diane Keaton ha fallecido a los 79 años. Aún desconocemos las circunstancias que rodean su muerte, pero sí conocemos su increíble trayectoria profesional, que incluye Annie Hall, Algo pasa con Mary y La habitación de Marvin. Las circunstancias que rodean su muerte dibujan un panorama conmovedor y profundamente privado que honra a la mujer que pasó toda su carrera equilibrando la vulnerabilidad con un compromiso inquebrantable con la autenticidad. En esa fatídica mañana del sábado 11 de octubre de 2025, exactamente a las 8:08 a.m., hora del Pacífico, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada al 911 solicitando asistencia médica en la residencia de Keaton en Brentwood. Lo que comenzó como una mañana de sábado aparentemente rutinaria en el tranquilo y frondoso enclave de Brentwood, donde Keaton había echado raíces tras su vida en Hollywood, con sus hijos adoptivos y sus queridas mascotas, se convertiría trágicamente en su último día en esta tierra. El audio de la llamada de esa mañana, obtenido posteriormente y publicado parcialmente por TMZ, captura la cruda profesionalidad de la respuesta de emergencia con una inquietante frase de 2 palabras: persona caída. Desde entonces, esas 2 sencillas palabras han resonado en los ciclos de noticias y en las redes sociales, evocando imágenes de un colapso repentino en la familiaridad del hogar. Los paramédicos llegaron rápidamente, lo que da testimonio de la eficiencia de los servicios de emergencia de Los Ángeles, y en cuestión de minutos se envió una ambulancia que trasladó a la actriz de 79 años a un hospital cercano. El trayecto, que probablemente no duró más de 10-15 minutos, dada la proximidad de instalaciones como el Centro Médico Ronald Reagan UCLA, salvó la distancia entre la crisis doméstica y la intervención clínica, pero, trágicamente, fue un puente que ella no volvería a cruzar. Al llegar al hospital, Keaton recibió atención médica inmediata, aunque la naturaleza exacta de las intervenciones, ya fueran esfuerzos de reanimación, pruebas diagnósticas o medidas paliativas, no se ha hecho pública, de acuerdo con los protocolos para casos de famosos y los deseos de privacidad expresados por la familia. Los informes indican que falleció más tarde ese mismo día, aunque la hora exacta sigue sin revelarse, lo que se suma al carácter etéreo de su partida. Algunos medios especulan que fue a primera hora de la tarde, coincidiendo con el momento en que se confirmaron las primeras noticias desde su entorno. Su productora de toda la vida, Dori Rath, dio la noticia primero a CNN alrededor de las 3:21 p.m. PT, afirmando simplemente que Keaton había fallecido, una confirmación que se extendió a la revista People y al New York Times en cuestión de horas. Al atardecer del 11 de octubre, los homenajes inundaban las redes sociales, con publicaciones en X, antes Twitter, lamentando la naturaleza repentina de todo ello. Un usuario señaló de manera conmovedora: «Mejor llama a tu madre», captando así la calidez maternal que Keaton irradiaba tanto dentro como fuera de la pantalla, un sentimiento que resonó profundamente en innumerables fans que veían en ella no solo a una estrella de Hollywood, sino un reflejo de sus propias madres, tías y seres queridos. Pero lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora es lo que hemos sabido sobre los meses previos a esa trágica mañana de octubre. El preludio del fallecimiento de Keaton se había caracterizado por un notable alejamiento de la vida pública, un cambio que sus allegados describieron como deliberado y profundamente preocupante. En los meses previos a octubre de 2025, la salud de Keaton empeoró muy repentinamente, según fuentes cercanas a su situación, transformando a la que fuera una estrella llena de vida, conocida por sus enérgicas apariciones en películas como Book Club,
en una figura más aislada que se había retirado del foco de atención que la había acompañado durante más de 6 décadas. No se la había visto en público desde principios de 2024, cuando los paparazzi la captaron de compras en Los Ángeles, envuelta en sus características capas oversize y sombreros de ala ancha, el estilo icónico que se había convertido en sinónimo de su nombre. A mediados de 2025, los rumores entre amigos y conocedores de la industria apuntaban a una fragilidad física y una introspección emocional. Keaton, siempre sincera en sus memorias y que había compartido gran parte de su vida a través de sus escritos, había insinuado esas vulnerabilidades en sus libros, pero esos últimos meses estuvieron envueltos en un silencio inusual que, en retrospectiva, dice mucho de lo que debió estar experimentando. A esto se sumó su decisión de poner a la venta su casa de ensueño en Pacific Palisades, una propiedad extensa y arquitectónicamente ecléctica que había apreciado durante décadas y que en su día había jurado que nunca abandonaría. Esta operación inmobiliaria, valorada en $8.5 millones, simbolizaba una silenciosa reconfiguración de su vida, tal vez una preparación inconsciente para su final, aunque nadie, ni siquiera sus allegados, podía prever la rapidez con la que se desarrollarían los acontecimientos. La venta de esta casa de ensueño, llena de sus toques artísticos y de los recuerdos de la crianza de sus 2 hijos adoptivos, fue más que una simple transacción inmobiliaria. Fue una despedida de un capítulo de su vida que la había definido durante tantos años. Las primeras repercusiones de su fallecimiento se desarrollaron con una compleja mezcla de duelo y controversia que puso de relieve la doble cara de la fama en la era moderna. La publicación del audio de la llamada al 911, por parte de TMZ, pocas horas después de la declaración de Rath, desató una fuerte reacción por parte de los fans, que la condenaron como una invasión inaceptable del dolor en uno de los momentos más oscuros de la familia. Las redes sociales estallaron con críticas, con publicaciones que condenaban al medio por anteponer la primicia a la sensibilidad y la decencia humana básica, especialmente teniendo en cuenta la petición explícita de la familia de espacio y privacidad. Por el momento, no se ha revelado la causa de la muerte, y la familia pide privacidad durante este difícil periodo. Esta tensión puso de relieve una dolorosa realidad. La vida de Keaton había sido pública. Sus vulnerabilidades se habían compartido en libros y entrevistas con notable franqueza, pero su muerte exigía la intimidad que ella había protegido con tanta ferocidad a lo largo de su vida. Fue un recordatorio de que incluso las figuras públicas más abiertas y generosas merecen dignidad en sus últimos momentos, y que hay límites que nunca deben cruzarse, por mucho que el público esté ávido de información. A nivel práctico, su fallecimiento provocó rápidas consideraciones sobre su patrimonio, estimado en alrededor de $100 millones, una fortuna amasada gracias a inteligentes operaciones inmobiliarias, como su casa de Laguna Beach, vendida por $12.75 millones en 2006, y a los derechos de autor de películas atemporales que siguen generando ingresos décadas después de su estreno. Esta fortuna pasará a sus 2 hijos adoptivos, su hija Dexter, de 30 años, nacida en 1995, y su hijo Duke, de 24, nacido en 2001, a quienes crió como madre soltera en un hogar lleno de libros, perros, risas y los ecos de su ecléctica carrera. No se han hecho públicos los detalles del testamento, pero fuentes internas sugieren que se trata de una herencia sencilla, libre de las dramáticas disputas que han plagado otras herencias de Hollywood, lo que refleja el característico enfoque sensato de Keaton hacia la familia y su feroz deseo de proteger a sus hijos del circo de la fama. Pero para comprender verdaderamente la profundidad de esta pérdida y apreciar a la extraordinaria mujer que hemos perdido, debemos recorrer las batallas que libró, los triunfos que celebró y el legado que construyó durante más de 6 décadas en el centro de atención. Una vida de batallas y triunfos, para comprender verdaderamente la magnitud de lo que hemos perdido con el fallecimiento de Diane Keaton. Debemos profundizar en el extraordinario viaje que fue su vida, un viaje marcado por logros profesionales extraordinarios, sí, pero también por batallas profundamente personales que libró con la misma elegancia y determinación que caracterizaron sus interpretaciones más memorables. Él fue tan complejo y resistente como los personajes que interpretó, un tapiz de triunfos sobre vulnerabilidades crónicas a las que se enfrentó con una franqueza inquebrantable. Desde las batallas juveniles con un trastorno alimentario que ensombreció su ascenso al estrellato, hasta las repetidas escaramuzas con el cáncer de piel que pusieron a prueba los límites de su cuerpo hasta bien entrados los últimos decenios. El historial médico de Keaton,
ofrece un contrapunto aleccionador a su imagen pública de peculiar invencibilidad. Su primera batalla por la salud, y quizás la más arraigada psicológicamente, fue contra la bulimia nerviosa, un trastorno alimentario que se infiltró en su vida durante los inicios de su carrera a finales de la década de 1960 y que persistió durante más de una década. En sus memorias, Then Again, analiza este periodo con una mezcla de irónica autocrítica y honestidad inquebrantable, revelando cómo el trastorno se manifestaba en forma de ciclos de atracones y purgas que ella racionalizaba como meras excusas para sus inseguridades. En 2017, Keaton le dijo a People que luchó contra la bulimia durante un tiempo después de que el director del programa le dijera que tenía que bajar de peso. Aunque no lo culpó por su enfermedad, créanme, tenía que ver con una necesidad excesiva de más. Demasiado. Era una enfermedad mental, dijo. Dijo que se convirtió en una maestra en ocultar, en esconder cualquier evidencia. ¿Cómo te aseguras de que nadie lo sepa? Vives un estilo de vida muy extraño. Vives una mentira, explicó sobre su enfermedad. Finalmente se recuperó gracias a la terapia, pero dijo que la bulimia también le robó la capacidad de disfrutar de su tiempo en Broadway. El libro, que alterna entre la narrativa de Keaton y extractos de los diarios de su difunta madre, Dorothy "Dottie" Keaton, enmarca la bulimia no como una afección aislada, sino como un síntoma de una dinámica familiar más profunda. La intensidad intelectual de su madre y sus sueños artísticos incumplidos proyectaban largas sombras sobre la propia búsqueda de identidad de Keaton en medio del resplandor de Broadway y los implacables focos de Hollywood. Keaton relata cómo el trastorno se agravó durante su relación con Woody Allen, el director cerebral cuyo intelectualismo la encantaba y exacerbaba sus dudas sobre sí misma. Describe cómo se purgaba después de las copiosas comidas a su lado, excusándolo como un hábito peculiar mientras luchaba interiormente con la vergüenza que erosionaba su sentido de identidad. No se trata de una mera anécdota. Keaton detalla las consecuencias físicas, desequilibrios, electrolíticos que la hicieron desmayarse durante los ensayos de Hair, en 1968, erosión dental por los vómitos frecuentes y una ansiedad generalizada que enmascaraba con sus característicos sombreros de ala ancha y ropa masculina de gran tamaño. Prendas que le servían tanto de declaración de moda como de armadura emocional. Una capa protectora entre su yo vulnerable y el mundo que la juzgaba. La recuperación, escribe, fue gradual y no lineal, catalizada por la terapia en la década de 1980 y la fuerza estabilizadora de la maternidad tras adoptar a su hija Dexter en 1996 y a su hijo Duke en 2001. Cuando Then Again llegó a las librerías, llevaba años en remisión, pero la catártica publicación de sus memorias, que vendió más de 100,000 ejemplares en su primera semana, la posicionó como una insólita defensora, desestigmatizando los trastornos alimentarios para una generación de mujeres que vieron reflejadas sus propias luchas en sus sinceras confesiones. Paralelamente a esta guerra interna, había otra externa grabada en su piel. Una prolongada historia de cáncer de piel que comenzó cuando tenía poco más de 20 años y que reaparecía con obstinada persistencia. El primer diagnóstico de Keaton se produjo a los 21 años, en 1967, justo cuando estaba asumiendo el papel de Sheila en Hair, un carcinoma vasocelular en la cara, el tipo de cáncer de piel más común pero tratable, que se extirpó mediante una simple escisión que dejó una leve cicatriz que ella más tarde idealizó como su primer accesorio de actuación. Este primer roce fue una llamada de atención, pero la vigilancia disminuyó en medio del torbellino de El Padrino, 1972, y Annie Hall, 1977, para resurgir décadas más tarde de forma más agresiva, un carcinoma de células escamosas en la mejilla, diagnosticado alrededor de 2010, que requirió 2 complejas cirugías de Mohs para extirpar el tumor capa por capa, conservando al máximo sus rasgos expresivos. Lo que elevó estos episodios de pruebas personales a cruzadas públicas fue su arraigo en la herencia genética. Keaton solía invocar el legado de cáncer de piel de su familia como motivación, relatando cómo su padre, John "Jack" Keaton, luchó contra carcinomas vasocelulares recurrentes a lo largo de su carrera como ingeniero civil, mientras que su tía Marta sufrió de forma tan grave que los cirujanos le extirparon la nariz en un intento reconstructivo por detener la propagación del cáncer. Después de las cirugías, se convirtió en una figura habitual en los eventos de la Fundación contra el Cáncer de Piel, copresidiendo galas y protagonizando anuncios de servicio público que instaban a ponerse, untarse y ponerse. Ponerse una camisa, untarse protector solar y ponerse un sombrero.
y su propia y extensa colección de sombreros se convirtió en un manifiesto sobre la protección solar. En 2020, se había sometido al menos a 3 extirpaciones adicionales de células basales en los brazos y el cuello, cada una de las cuales le recordaba claramente la exposición a los rayos UV de su infancia en las playas de Santa Ana y los sets de rodaje sin protección. Pero es su legado profesional lo que realmente consolida a Diane Keaton como una de las mejores actrices de todos los tiempos. La odisea profesional de Diane Keaton es una lección magistral de reinvención y audacia silenciosa. Un arco de 6 décadas que la impulsó desde una ingenua actriz de teatro en Santa Ana, California, hasta convertirse en una fuerza indeleble del cine estadounidense. Nacida como Diana Hall el 5 de enero de 1946, abandonó pronto su nombre de pila y adoptó Keaton en homenaje al cine mudo de Buster Keaton, un guiño que presagiaba su propia inclinación por combinar la comedia física con la profundidad emocional de una manera que definiría toda una generación de comedias románticas. A lo largo de su ilustre carrera, Keaton acumuló una constelación de galardones, un Oscar, un BAFTA, 2 Globos de Oro y el premio a la trayectoria del American Film Institute en 2017, al tiempo que acumulaba una filmografía de más de 60 créditos, desde éxitos de taquilla seminales hasta películas independientes íntimas que mostraban su increíble versatilidad como actriz. Su debut en Broadway llegó rápidamente en 1968 con Hair, sustituyendo a la librepensadora Sheila Franklin, un papel que exigía desnudos y un fervor contracultural desenfrenado en plena sombra de la guerra de Vietnam, muy lejos de su educación metodista. Aunque su participación fue breve, llamó la atención de Woody Allen, quien la eligió para su obra de Broadway de 1969, Play It Again, Sam, donde interpretó a la sarcástica confidente del desventurado Alan Felix, de Allen, perfeccionando el humor impasible que se convertiría en su sello distintivo. Pero fue El Padrino, 1972, la que la catapultó a la estratosfera. En el papel de Kay Adams Corleone, la recatada forastera Wasp, atrapada en las maquinaciones mafiosas de la familia Corleone, Keaton transformó un papel potencialmente secundario en un eje de ambigüedad moral, con su inocencia de ojos muy abiertos chocando contra el taciturno Michael de Al Pacino, en una interpretación que le valió una nominación a los premios BAFTA. Todos recuerdan El Padrino. Ella interpretó a la esposa de Al Pacino, un casting perfecto, perfectamente elegido. Ni siquiera sabía nada de El Padrino cuando hice la audición. Me puse de pie y leí lo que se suponía que debía leer. Eso es todo. Y luego me llamaron. El éxito trascendental de la película, que recaudó más de $250 millones en todo el mundo y ganó el Oscar a la mejor película, la consolidó como una figura dramática de peso. Volvió a interpretar a Kay en El Padrino II, 1974, con una interpretación ganadora de un BAFTA, de una esposa traicionada cuya confrontación acerada en el final resonó como un grito feminista, y de nuevo en El Padrino III, 1990. Pero fue Annie Hall, 1977, la que la consagró como un ícono. En el papel protagonista de Annie, una caprichosa recién llegada del Medio Oeste que navega por el campo minado intelectual de Manhattan con Albie Singer, interpretado por Allen, Keaton realizó una magistral interpretación llena de vulnerabilidad y energía. Esta comedia semi-autobiográfica batió récords de taquilla, $40 millones con un presupuesto de $4 millones, y arrasó en los Oscar, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original para Allen y Mejor Actriz para Keaton, además de hacerle ganar un Globo de Oro y un BAFTA a la Mejor Actriz Protagonista. Ya sabes, incluso cuando era joven me gustaba mucho la moda. Ese fue el comienzo de mi respuesta a vestir lo que me diera la gana. Y ese fue el comienzo de mi etapa de experimentar con todo. Su discurso de aceptación se convirtió en leyenda, y las innovaciones de la película, romper la cuarta pared, subtítulos para los pensamientos internos, revolucionaron la comedia, con los conjuntos de ropa masculina de Keaton, pantalones holgados, chalecos, sombreros fedora, desencadenando una ola de moda unisex que Vogue denominó el look Keaton. Sin embargo, más allá de los elogios, el éxito de taquilla y las interpretaciones innovadoras, la mejor historia de Diane Keaton fue la que vivió fuera de la pantalla. Una vida definida por decisiones poco convencionales, un amor profundo y una autenticidad que inspiraría a millones de personas. Legado, amor e impacto duradero. Cuando hablamos de la vida personal de Diane Keaton, hablamos de algo extraordinario. Una mujer que decidió forjar su propio camino en una industria y una época que constantemente intentaban encasillarla,
definirla según los estándares tradicionales que ella simplemente se negaba a aceptar. ¿Por qué crees que nunca te casaste? Creo que nunca me casé porque no quería casarme, no elegí casarme, no necesitabas casarte, y con las personas con las que estuve, era mejor que no nos casáramos. Creo que hice lo correcto. Keaton nunca se casó, rechazando las convenciones en favor de un camino forjado por ella misma que la llevó a ser madre soltera a los 50 años. Una decisión que fue radical para su generación y que sigue siendo inspiradora hasta el día de hoy. Tuvo relaciones sentimentales con algunos de los hombres más talentosos de Hollywood, como Al Pacino y Warren Beatty, pero ninguna de estas relaciones la llevó al matrimonio. Su primer romance importante floreció en 1969, en medio del bullicio eléctrico de la obra de Broadway, Play It Again, Sam, donde conoció a Woody Allen. La cena que tuvieron después del ensayo dio inicio a un romance de ida y vuelta que duró una década y que difuminó los límites entre lo profesional y lo personal. La atracción de Allen por su energía nerviosa y su ingenio letal dio lugar a 8 películas en colaboración, pero Keaton lo terminó alrededor de 1980, citando en Then Again el agotamiento de sus neurosis reflejadas. Se sumergió en una apasionada aventura con su coprotagonista en El Padrino, Al Pacino, durante la producción de 1972, y su dinámica de atracción de opuestos, la moderación de ella frente a la intensidad melancólica de él, desató el frenesí de la prensa sensacionalista. Salieron de forma intermitente durante el rodaje de la trilogía hasta 1991, después de parte 3, y Keaton recuerda con cariño la cara de asesino y el alma entretenida de Pacino, que la hacían sentir viva en el caos, aunque su vínculo sin hijos se disolvió en medio de carreras divergentes. Pero quizás la decisión más determinante de la vida personal de Keaton fue la maternidad, que llegó como su reinvención más profunda. Un capítulo tardío que abrazó con el fervor de un director que se lanza a una secuela arriesgada, transformando al icono de 50 años en una madre soltera dedicada. Se me ocurrió a partir de los 39 años, y el hecho de que se me ocurriera tan tarde ya es un problema. Ojalá se me hubiera ocurrido cuando tenía 25 años, pero se me ocurrió cuando se me ocurrió. Dexter, nacido en México y adoptado a los 3 días de vida en 1996, se convirtió en el catalizador. Duke llegó 5 años después, en 2001, un niño travieso cuya llegada llevó a Keaton a reducir sus papeles para asistir a las reuniones del comité de padres y madres y contar cuentos antes de dormir en un hogar lleno del ruido de los camiones de juguete y sus propias nanas desafinadas. ¿Te gusta ser madre? Me encanta, claro que sí. ¿Qué crees que te sorprendió más de la maternidad? Lo que más me ha sorprendido es el hecho de que ese bebé es realmente increíble, y creo que todos los padres deben saberlo. Son más de lo que puedas imaginar. Criándolos sola en su extensa casa de ensueño de Pacific Palisades, Keaton narró los humildes altibajos en Then Again, confesando el terror de las fiebres nocturnas y la alegría del primer «Te quiero, mamá» de Dexter, mientras que los imperios del ego de Duke reflejaban sus experimentos arquitectónicos. En sus últimos años, cuando su salud se deterioró, los niños se convirtieron en su apoyo, con Dexter encargándose de sus publicaciones sobre mascotas en Instagram y Duke ayudando con la venta de la casa en 2025. Y luego está el legado. ¿Qué legado deja Diane Keaton? Cuando se supo la noticia de su fallecimiento, los homenajes de la élite de Hollywood no se hicieron esperar, describiendo a Keaton como una auténtica original, cuya presencia infundía una magia incontenible en cada plató. Bette Midler, su aguda coprotagonista en El Club de las Primeras Esposas, 1996, encabezó las condolencias con una desgarradora publicación en Instagram. La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresar lo insoportablemente triste que me hace sentir esto. Era divertidísima y completamente sincera, escribió Midler, evocando recuerdos de sus planes de venganza en el ático y sus carcajadas fuera de la pantalla. Steve Martin, que compartió chispas cómicas con ella en El padre de la novia, 1991, publicó un tierno tuit. Diane era mágica, un alma excepcional que hacía que lo absurdo pareciera profundo. Hoy, hemos perdido a una persona verdaderamente original, palabras que subrayan su capacidad para elevar la farsa familiar a un humanismo sincero. Reese Witherspoon contuvo las lágrimas durante un momento en el escenario de una gala benéfica en Los Ángeles, pocas horas después de que se conociera la noticia, y declaró que Keaton era su mentora en travesuras y elegancia, e instó al público: vean una de sus películas esta noche y simplemente vivan su sueño.
sean ustedes mismos únicos e interesantes, en referencia al optimismo de la última etapa de su carrera en Club de Lectura, 2018. Jane Fonda, otra pionera y compañera en Book Club, publicó una foto en blanco y negro con la siguiente leyenda. Es difícil de creer. Diane, eras la nota discordante en mi línea recta, el sombrero que convertía cada día en una declaración de moda. Descansa, amiga mía, unas palabras impregnadas de la intimidad de décadas de activismo y hermandad en la pantalla. Goldie Hawn se hizo eco de esto con un sincero video. Diane era mágica, alegría pura y sin filtros, envuelta en capas de genio. Nos enseñó a todos a reírnos del desastre, subrayando en su homenaje el legado perdurable de la película como modelo para la reinvención en la mediana edad. Viola Davis, inspirándose en la profundidad dramática de Keaton en Marvin's Room, 1996, compartió una profunda reflexión. Diane definió la feminidad para mí, imperfecta, feroz y siempre indulgente. Los ángeles te llevan a casa, invocando la ternura acosada por la leucemia que le valió a Keaton su tercera nominación al Oscar. Más allá de las elegías de las estrellas, los sentimientos de los fans en las redes sociales estallaron en un velatorio descentralizado, una vigilia digital en la que millones de personas analizaron su obra a través de memes, montajes y reflexiones personales. A mediodía del 12 de octubre, R.I.P. Diane Keaton fue tendencia mundial con más de 5 millones de impresiones, mientras usuarios desde millennials de Los Ángeles hasta preadolescentes de Londres desenterraban clips. Un hilo viral de M. Yingling, bibliotecaria de secundaria, confesaba: la niña de 12 años que hay en mí siempre estará agradecida a Diane Keaton por el hecho de que pudiera llevar corbatas y chalecos. Descansa en paz. Lo que provocó 1,200 respuestas con homenajes a su estilo andrógino en Annie Hall. Otro usuario publicó un sincero gráfico. Con el corazón lleno de gratitud, nos despedimos de la luminosa Diane Keaton, un talento intrépido, un faro de ingenio y vulnerabilidad. Su luz brillará para siempre a través de las historias que contó, acumulando 500 me gusta en cuestión de horas. Interpretaba papeles sencillos. Si ves todos sus papeles, te darás cuenta de que siempre era una persona modesta. Interpretaba a personajes discretos, personas que nunca lo tenían todo bajo control. ¿Sabes? Siempre interpretaba esos papeles. Se le daba muy bien interpretar a personas que no lo tenían todo bajo control. Y eso la humanizaba. Eso hacía que mucha gente se identificara con ella, porque veían a esta persona mayor, esta persona que está en la pantalla y que es grande en la vida, y toda la película gira en torno a ella, pero ella no tiene todo bajo control. Está tratando de resolverlo como todo el mundo. La influencia perdurable de Keaton en los géneros cinematográficos se manifiesta como una sutil huella de dirección, que transforma las comedias románticas de frágiles confesiones a conjuntos empoderados y los dramas de traiciones sombrías a luminosas reflexiones personales. En la comedia romántica, fue pionera en la figura de la mujer neurótica, los susurros de Annie Hall al romper la cuarta pared y los pensamientos subtitulados que democratizan la confusión interior, influyendo en todo, desde Cuando Harry encontró a Sally hasta las comedias románticas modernas que le siguieron. Su alquimia de la moda, la ropa masculina como exoesqueleto emocional, revolucionó el estilo en la pantalla. Desde el estilo unisex con chaleco y corbata de Annie Hall hasta el boho chic de Algo pasa con Mary, inspirando innumerables tendencias de moda y ganándole el premio ícono del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos en 2014, por la popularización de la elegancia excéntrica. Lo que me caracteriza es que me encantan los accesorios. Los accesorios marcan la diferencia, porque puedes tener el mismo vestido negro una y otra vez y darle vida con todo tipo de cosas. No me refiero solo a las bufandas que, como sabes, me encantan, y a los cuellos altos. Soy una gran fanática, por supuesto, de todo tipo de anillos y collares como los que llevo puestos ahora mismo. Y creo que te dan lo básico. Puedes jugar con ellos, con muchos patrones, formas e ideas diferentes. Su legado como defensora, forjado en el fuego de la adversidad personal, proyecta una larga sombra de empoderamiento, posicionando a Keaton como una renuente pero radiante, abanderada de la concienciación sobre el cáncer de piel y la desestigmatización de los trastornos alimentarios, causas que defendió con la misma franqueza desarmante que cautivó al público. Su batalla contra la bulimia, confesada en Then Again, rompió el silencio y animó a las organizaciones de defensa de los trastornos alimentarios a informar de un aumento significativo en la búsqueda de ayuda.
Al cerrar este capítulo de la extraordinaria vida de Diane Keaton, recordamos que ella deja atrás no solo a dos hijos, Dexter, de 30 años, y Duke, de 24, sino a toda una generación a la que influyó, inspiró y entretuvo. Su patrimonio de $100 millones garantizará la seguridad financiera de sus hijos, pero su verdadero legado, las películas, la moda, la valentía, perdurará mucho más que cualquier herencia monetaria. Al final, Diane Keaton fue más que una simple actriz, más que un simple ícono de estilo, más que una simple madre soltera que desafió las convenciones. Fue una mujer que vivió con autenticidad, amó profundamente y dejó una huella indeleble en todos los que tuvieron el privilegio de conocer su trabajo. A medida que siguen llegando homenajes de todo el mundo, una cosa queda muy clara. Diane Keaton no solo actuó en películas, sino que nos enseñó a vivir. Nos enseñó que está bien ser diferente, vestir lo que te hace feliz, aceptar tus peculiaridades e inseguridades. Nos enseñó que no es necesario casarse para sentirse completo, que la maternidad puede llegar a cualquier edad y que lo más importante es ser fiel a uno mismo. Nos enseñó que la vulnerabilidad es una fortaleza, que la imperfección es hermosa y que la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás. Descansa en paz, Diane Keaton. Gracias por las risas, las lágrimas, la inspiración y, sobre todo, gracias por enseñarnos que no solo está bien ser nosotros mismos, sino que es la única forma de vivir de verdad. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.